nuevas formas y nuevos retos. Ayer en una de las presentaciones se habló sobre cómo han afectado, o en cierta forma cómo afectó la subida de los precios de café el tema logístico. Entonces, para esta presentación hemos invitado a Gonzalo Santillana, presidente de la Asociación Marítima del Perú, ASMARPE. Felicitarlo a Gonzalo, que ha sido nuevamente reelegido por los próximos 2 años. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y por estar aquí con nosotros. En realidad, vamos a hacer una pequeña presentación sobre, yo vengo presentando a la ASMARPE, que es la asociación que agrupa a las líneas navieras extranjeras que operan en el Perú. Todas las líneas navieras que operan estamos en esta asociación, con excepción de una sola que está por afiliarse pronto, esperamos, pero el resto está por aquí. Y básicamente la idea es explicarles cuál es la coyuntura actual, porque se ven los problemas, no solamente con el café. Como le comentaba Antonio hace unos minutos, el año pasado el estrés que sufrieron, por ejemplo, los agroexportadores fue tremendo, porque hubo un colapso de falta de equipos refrigerados en Paita, que fue gravísimo, nunca antes visto, y realmente el estrés que pasaron los exportadores de fruta fue tremendo, ¿no? Entonces, lo que se ve externamente son los problemas, y yo creo que podemos aportar en esta pequeña conferencia un poquito la visión desde el punto de vista de las navieras, por qué es que las cosas están pasando así, o por qué es que se dan los problemas que estamos viendo, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a hablar de 4 temas. El panorama actual del comercio marítimo, cómo ha cambiado la configuración de navieras y qué es lo que está pasando a nivel mundial, el impacto de estos cambios y de esta nueva configuración en las compañías navieras en el CEP, la escasez y los costos de los contenedores, es el problema que enfrentamos las líneas navieras actualmente como principal escollo, principal problema para resolver, y el rol de los puertos peruanos en la logística del café y del cacao, bueno, ustedes la conocen mucho mejor que yo. Bueno, básicamente está marcada en rojo la palabra que hoy en día marca el transporte marítimo mundial, es la incertidumbre. Incertidumbre por una serie de factores que no habíamos contemplado antes. Básicamente sabemos todos el tema de los aranceles del gobierno de Estados Unidos, hay una congestión portuaria en muchísimas partes del mundo, en los nodos logísticos principales. Tenemos la guerra comercial, no solamente entre Estados Unidos y Asia, sino también entre otros frentes. El tema de la descarbonización de la industria, que es una carga que, digamos, tenemos encima de las navieras, que tenemos que cumplir, un programa muy agresivo por cumplir, y que obviamente afectan el tema de los resultados, tecnologías y inversiones, y bueno, las tensiones geopolíticas que todos conocemos por la prensa todos los días, ¿no? Básicamente el cuadrito de la izquierda, para resumir, la exportación del Perú sigue creciendo permanentemente, año a año los volúmenes crecen en todos los commodities. Este año 2025 tenemos, desde el punto de vista de las navieras, tenemos bastante estabilidad en exportación. Todos los commodities, las campañas están bastante buenas. Hoy día estamos llevando una campaña de palta estupenda, viene muy buena campaña de uvas, y después se ve también muy bien el mango y los otros productos que se exportan, digamos, masivamente desde Perú. Entonces, supuestamente deberíamos tener un muy buen año en términos de volúmenes en todos los commodities, y deberíamos tener un mercado equilibrado siempre y cuando los contenedores lleguen como todos esperamos. Entonces, básicamente, con respecto al comercio marítimo mundial, ¿no? Los volúmenes se recuperaron después de la pandemia. Desde el inicio del 2024 a nivel mundial estábamos ya alcanzando los volúmenes del año 2020, ¿no? Y los factores dilutivos que les he venido comentando que afectaron grandemente. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, que en el 2023 nuestros jefes nos dijeron: bueno, hay que parar el barco, hay que reducir costos, por favor, tenemos que apretarnos bien, porque se viene un año muy difícil. El año 2024 se veía muy difícil en los prospects, ¿no? En general en toda la industria naviera, pero aparecieron unos señores en el Golfo Pérsico con unos misiles, los hutíes, que nadie esperaba, y eso ocasionó que todas las navieras tengamos que dar la vuelta por el continente africano para poder llegar a Europa desde Asia, y eso significó que todas las navieras tuvieron que hacer un uso pleno de su flota, inclusive faltaron barcos, y el año no fue tan malo, ¿no? El año, en términos de resultados, todas las navieras publican sus resultados mayormente, y no es ningún misterio que el año 2024 fue un buen año en términos de resultados. Entonces, eso solamente para crear un ejemplo de cuán impredecible es, ¿no? El tema de la congestión portuaria
también, que se presenta en todos lados y lo vamos a ver más adelante. Y el tercer punto que incide, ¿no?, sobre el costo y funcionamiento de líneas navieras hoy en día es el tema de la digitalización, ¿no?, y la automatización. En ese sentido, para nosotros, o para ustedes que trabajan con las navieras en el Perú, básicamente el camino ya está, gran parte está hecho, porque todos trabajamos con bookings digitales, con transmisiones electrónicas, y el Perú en ese sentido ya venía con un sistema bastante digitalizado, ¿no? La última etapa, sin embargo, es el uso del BL electrónico, que es algo que les quiero dejar en carpeta, porque es muy importante que todos tomemos conciencia que es un gran paso hacia adelante, ¿no? Usar el BL electrónico no solamente es por un tema de reducir nuestro footprint, nuestra huella de carbono, porque dejaremos de usar mucho papel en el mundo, y tampoco, obviamente, perderemos todas las contingencias que tienen que ver con pérdida de documentos o los gastos en courier que todos hacemos. La reducción, si multiplicamos por la cantidad de embarques que hay a nivel mundial, es un enorme ahorro de papel y de recursos que se puede lograr con este punto. Así que los invito a todos a reflexionar sobre el tema del uso del papel electrónico, que es una cosa que tiene que ser optativa por todos ustedes, pero que recomendamos firmemente. Bueno, ¿qué ha pasado con las navieras, no? Nosotros tenemos ya algunos años en este negocio y realmente cuando yo empecé hace 30 años en la compañía que trabajo, el panorama era completamente distinto, ¿no? Había grandes navieras históricas que se mantenían con market shares sólidos a través de los años, y eso ha ido cambiando con el tiempo. Pues algunos se adecuaron, otros se vendieron, y la verdad es que hoy día tenemos un escenario con una consolidación como nunca antes vista. Pocas navieras tienen la gran mayoría de la flota, y eso es algo que pasa en muchas industrias del mundo, y las navieras no podemos ser ajenas, ¿no? Se han ido consolidando grandes operadores. La otra característica que ha generado todo esto es una inestabilidad en las tarifas de fletes, por los factores que les venía conversando hace unos minutos, y bueno, las regulaciones ambientales que hemos conversado. Este es el ranking de navieras hoy en día. Ustedes pueden ver que las primeras 6 navieras concentran prácticamente la mayor cantidad de la flota, ¿no? Hay una compañía naviera que ya tiene el 20% de los barcos en el mundo. O sea, eso es algo que no existía antes y que en verdad es algo que marca la pauta. Y afortunadamente también, si ustedes revisan este cuadro, de los 14 primeras navieras, las más importantes, 13 de ellas, 13 de 14 tienen servicios en el Perú, por lo cual quiere decir que nuestros puertos peruanos tienen pues servicios de primer nivel, y todas las navieras que estamos en la Asociación Marítima brindamos nuestros servicios, digamos, conectados con las redes mundiales de una manera adecuada, ¿no? No siempre fue así, ¿no? Tony, tú recuerdas cuando era difícil encontrar a veces rutas en las cuales no se servían adecuadamente los destinos. Las navieras se han agrupado en una nueva alianza. Hasta el año 2024 existían 3 alianzas en el mundo: la 2M, que eran Maersk y MSC, las dos más grandes, y la Ocean Alliance, que básicamente agrupa las líneas orientales y a los franceses de CMA, y The Alliance para Hapag-Lloyd y las líneas que restaban, ¿no? Eso se reconfiguró en el 2025 y hoy día tenemos 4 jugadores, ¿no? Se mantiene MSC, tiene ahora una posición solitaria, es un standalone player, no tiene alianza, sino actúa solo a nivel mundial. Maersk se juntó con Hapag-Lloyd en la Gemini Alliance, que están promoviendo un nuevo sistema de transporte que está por verse cuáles serán sus resultados, que consiste en tener más transbordos y menos servicios directos a fin de ofrecer mayor eficacia y mejores transit times a sus clientes, ¿no? Y bueno, la Ocean Alliance y la Premier Alliance, que se reconfiguraron un poquito con la salida de Hapag hacia la alianza con Maersk en la Gemini, ¿no? Ese básicamente, así como las aerolíneas, las navieras también tenemos alianzas, no amigas desgraciadamente, pero así funcionamos. La otra característica que les decía es la inestabilidad, ¿no? A diferencia de otros años, hoy en día vemos, y hablamos del mundo, no hablamos solamente del Perú, hay una inestabilidad permanente en los fletes. No hay manera realmente de predecirlo por estos factores exógenos que afectan el comercio mundial, ¿no? En el primer cuadrito pueden ver son las tarifas, cómo evolucionaron en los años desde 2020 al 2024. No es un gráfico muy estable, y asimismo en los últimos meses, que es el cuadro a la derecha, es el índice de Drewry, que mide también la evolución de los fletes,
vemos claramente que no hay una estabilidad, la predictibilidad es más difícil que nunca. El otro punto que teníamos las navieras que enfrentar permanentemente y que inciden muy fuertemente en nuestros costos es el compromiso que existe para alcanzar las metas, ¿no?, del Acuerdo de París y las regulaciones de los distintos países. Bueno, sabemos que con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París todo esto está un poquito en veremos y la idea es que en algún momento se retome la agenda, ¿no? Pero la salida de Estados Unidos ha sido un golpe duro a la agenda de sostenibilidad mundial y esperamos que eso se corrija en algún momento, ¿no? La industria naviera, básicamente, por las líneas que operan en Europa, que son las que dominan un poquito el mercado hoy en día, están muy presionadas por su regulador europeo para comprometerse con la reducción de las emisiones de carbono. Hay un compromiso adoptado para hacer cero emisiones de carbono en el 2050, que no es tan lejos, ¿no? Y en 2030 ya deberían las navieras ofrecer resultados de menos 60% en su huella de carbono comparado con lo que se tenía en el 2010. Es una meta bastante agresiva y para ello las navieras tienen que invertir constantemente en flota, en barcos nuevos, de manera ininterrumpida, lo cual es un factor que se debe conocer porque en verdad muchas veces creemos que las navieras son un servicio público o un servicio que se ofrece, digamos, de una manera natural, pero no es así. Son empresas que también tienen que ofrecer resultados y por eso es importante compartir un poquito los enormes costos que se tienen hoy en día para poder seguir operando en el futuro, ¿no? Entonces tenemos el Carbon Intensity Indicator de IMO, que es una evaluación que se hace y se le pone un grado a cada barco. Desde el año 2023, cada barco que navega en el mundo está rankeado entre una A o una E, dependiendo si su rendimiento energético es eficiente o no. Se le califica A, B, C, D, un sistema bastante complicado, y a finales del 2025 se va a dar la primera evaluación para ver quiénes están bien, quiénes están mal. Si estás calificado E o estás calificado por 3 años en D, estás obligado a ofrecer un programa de mejora de cumplimiento que va a estar supervisado, y si no, el barco tendrá que ser desechado, ¿no? Lo cual es una medida bastante grave, pero a eso se camina. Tenemos el sistema europeo de ETS, que es un sistema de canjes de bonos de carbono por digamos, el permiso para seguir operando y que ya funciona desde el año 2001 en Europa, y que la idea es un poquito que se ponga cada vez más intenso o de uso más intensivo con el tiempo, ¿no? Y los combustibles verdes, que bueno, también todo el mundo habla que sí, que cómo es posible que se hace una meta para tener 0 emisiones en el 2050 y todavía no existía el motor que sea 0 emisiones, ¿no? Afortunadamente, los europeos, a diferencia de nosotros los latinoamericanos, confían en la tecnología. Cuando yo leía las noticias decía, pero si no hay el motor, ¿cómo va a ser para no tener emisiones, ¿no? Pero en las últimas semanas ya se ha anunciado la producción de un motor para barcos de 24.000 containers, o sea, los barcos más grandes, que el motor funciona con metanol, que es un biodiesel que es verde, ¿no? Y en la medida que se produzca más etanol, los barcos podrán tener cada vez más presencia en las rutas a nivel mundial, ¿no? Entonces hay esta serie de factores que intensifican la obligación del lado de las navieras de invertir en barcos nuevos, en flota que sea sostenible, y eso tiene que ser repercutido necesariamente en los costos para operar, y por eso es que se los explico aquí, los aburro un poquito con ese tema, ¿no? Eso se traduce un poquito también el tema de los problemas que hay para el comercio mundial en la escasez y los costos de contenedores, ¿no? Hoy en día tenemos una congestión enorme en Asia con las medidas que ha implementado el gobierno de Estados Unidos. Ustedes saben, los 90 días de tregua, se ha producido una avalancha enorme de solicitudes de embarque en el Asia hacia el resto del mundo, como no se había visto desde la pandemia, y nuevamente los fletes obviamente se han disparado, las navieras están al tope de capacidad, está empezando a haber escasez de equipos para sacar los contenedores del Asia. En consecuencia, todas las navieras se estresan por mandar contenedores vacíos a Asia, y ese círculo vicioso de siempre que va a generar disrupciones a nivel global, y que pese a que nuestra costa en Sudamérica no es una jugadora, digamos, relevante en términos de volúmenes para el mercado mundial, se va a ver afectada definitivamente, ¿no? Tenemos también el tema que ya les mencioné, por los hutíes, que los barcos tienen que dar la vuelta por todo el continente africano. Eso también ha cambiado el patrón de movilización de contenedores vacíos. Por ejemplo, al haberse anulado la ruta por el Mediterráneo,
toda esa carga que venía del Asia hacia Europa, ella se descarga en Rotterdam. ¿Qué ha pasado? Rotterdam se ha convertido en un puerto altamente congestionado, que es un gran destino para el café. Entonces todos vemos ahora un puerto que no tenía nunca congestión, los barcos se quedan 3 o 4 días esperando para poder atracar, ¿no? Están igual que el Callao, es increíble. Pero son cosas que pasan, ¿no? Y que obviamente el mapeo y el rompecabezas de los contenedores y del movimiento de ellos hacen que estas disrupciones originen que los contenedores no estén donde deben estar, y eso origina tremendos desfases y afecta a las exportaciones e importaciones en los países, ¿no? En los diversos países donde se opera. Un ejemplo claro es lo que les comentaba del estrés que hubo en Piura el año pasado, porque no había contenedores vacíos, se juntaron las campañas de uva de Perú con la proximidad de la campaña de arándanos, de cerezas de Chile, que es el negocio más importante que tienen las navieras en esta costa en el año, y todas las navieras movilizaron equipos refrigerados para cumplir sus compromisos en Chile y no pudieron abastecer adecuadamente Paita en esas semanas, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo se producen las disrupciones y cómo las navieras tenemos que reaccionar lo más rápido posible, o cómo podríamos hacer para evitarlo que se siga produciendo, ¿no? Con lo que les decía, esta es la congestión. Pueden ver, salvo el Middle East que bajó, las demás regiones del mundo tienen una alta congestión portuaria, ¿no? Y esto es básicamente porque los puertos ya no llegan, por temas ambientales en Europa, o porque, por ejemplo, China dejó de construir puertos nuevos ya desde hace 10 años. El ritmo de crecimiento de las terminales de contenedores y de carga general en todo el mundo ha disminuido. Ya no se construyen tantos puertos como antes, sea por temas ambientales o sea por temas de política de Estado, como les digo, que en China ellos construyeron muchísimos puertos al mismo tiempo, pero hoy día ya se empieza a ver la carencia de infraestructura también en ese continente, ¿no? Pero, bueno, Sudamérica y Australia no son realmente relevantes en términos de volumen, pero están ahí Europa y Estados Unidos, que son los principales destinos de ustedes, que enfrentan todos los puertos a alguna mayor o menor congestión. Esta es la participación de mercado de las diferentes navieras en la carga de café y cacao de exportación. Ustedes lo saben mejor que yo. Como lo mencioné al principio de mi presentación, es un mercado que está debidamente cubierto, tienen muchas alternativas para embarcar, y desde ese punto de vista creemos que en la Asociación Marítima nuestros asociados están brindando el servicio adecuado para las exportaciones que ustedes realizan, ¿no? Y bueno, yo no voy a hablar mucho del café porque no soy experto, yo puedo contestarles preguntas sobre barcos y cosas que tienen que ver en el mar, pero revisando un poquito, en este cuadro podemos ver que Callao sigue siendo el gran jugador para las exportaciones de café, ¿no? Pisco apareció, la rayita azul, apareció en el 2023 y en el 2024 ha aumentado significativamente de 0.3 a 2.2 del total del café exportado de Perú, lo cual es importante. Creemos que Pisco se va a ir consolidando como un gran puerto. Los exportadores de la región del área de influencia de Pisco creen ahora en su puerto, y el concesionario ha realizado esfuerzos enormes para poder dar la talla y poder servir a los diversos actores de su región, ¿no? Solamente para que tengan un dato, solamente el 30% de los contenedores que se producen en el hinterland del área de Pisco salen por Pisco. El 70% sigue viniendo a Callao, lo cual es altamente ineficiente, porque obviamente entrar al burden de Callao ocasiona que un camión puede hacer máximo un viaje por día, contra los 3 o 3.5 que puede hacer en Pisco trabajando desde ahí. Hoy en día ya hay 4 navieras que van a Pisco de manera permanente, y yo creo que Pisco se puede consolidar como un destino también o como un origen para ustedes, en la medida que la logística les permita salir desde ese puerto, ¿no? Paita, siempre con su tradicional 36-37%, es también una alternativa importante para toda la carga que viene del norte, Cajamarca, porque es mucho más conveniente para un menor costo de catenaje, ¿no?, del producto que ustedes exportan. Salaberry también es una alternativa, pero es un puerto que desgraciadamente no despega para containers y es un poco complicado, ¿no? La visión del puerto, creo que, a diferencia de Pisco, que le ha puesto punche y mucho empeño, Salaberry todavía está aprendiendo que atraer a las navieras y atraer a los clientes es parte de una lógica horizontal que deben implementar.
Entonces, finalmente, como les quería reiterar, hay más incertidumbre que nunca en el tema naviero. Si ustedes se ponen los zapatos de un operador o de un dueño de una naviera, es difícil ver cómo mover tus fichas o tu flota de una manera eficiente para poder tener un resultado positivo, ¿no? Estas idas y venidas del gobierno americano, por ejemplo, con los aranceles, originaron que muchas navieras grandes sacaran sus barcos grandes del tráfico del Asia por el tema de que se venía, digamos, un bajón. Cayeron en realidad 30-35% de los bookings desde el Asia a Estados Unidos, y después al reimplantarse, regresar los barcos grandes de toda esa ruta les va a tomar unas semanas, ¿no? Con una pérdida enorme en ese movimiento que, bueno, esperemos que haya compensado por los fletes, pero así de difícil es jugar con el tema de la coyuntura naviera, y es una problemática que todas enfrentamos por igual, ¿no? El balance y la de primeros equipos se ha vuelto mucho más complicado por los factores que les he explicado: congestión, aranceles, inestabilidad, falta de infraestructura adecuada en los puertos, ¿no? Y la mejor manera para poder sobrellevar esto es que yo les recomiendo que ustedes tengan un contacto un poco más cercano con las compañías navieras con las que trabajan, con las que no la tengan todavía, se acerquen un poquito más, porque todas ellas, en base a programas que se reciban con anticipación, van a poder programar los equipos que se requieren para la campaña. Es así de simple, ¿no? Lo mismo le estamos diciendo a todos los exportadores que están tan estresados con sus equipos refrigerados. Si ustedes nos alcanzan los programas a tiempo y con, digamos, con la debida información, no tienen que ser exactos, pero le van a permitir a la naviera saber con anticipación cuántos contenedores requerir antes de las campañas y poder posicionarlos de manera adecuada, ¿no? En el caso de los contenedores secos, para el café y el cacao, el tema no es tan dramático como los rifles, ¿no? Los rifles es una cosa realmente mucho más estresante. Yo creo que todas las navieras tenemos stocks de equipos vacíos en el Perú, pero en caso de producirse necesidades extraordinarias o picos, deben ustedes prevenirnos y avisarnos con tiempo con los programas para poder programar los equipos necesarios, ¿no? Todas las navieras en la Asociación Marítima tenemos un equipo experto, que ustedes los conocen, entonces no creo que haya ningún problema en que esta cercanía o esta negociación y recibir sus programas se pueda dar de una manera fluida y en tiempo, ¿no? Es básicamente la máxima que debemos nosotros aplicar para poder evitar toda esta disrupción y toda esta incertidumbre que nos llega de afuera, y que en Perú más o menos estamos tratando de paliar de la mejor manera todos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta por algún tema que tenga que ver con la parte naviera. Encantado. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Por cierto, antes de entrar al rol de preguntas, para esta presentación tenemos como comentarista a Miguel Gómez y Casa, una persona que tiene 32 años de experiencia, de trayectoria en la industria naviera. Ha sido gerente comercial de P&O Network, gerente comercial de Merckx, gerente de negocios de Neptuna, gerente general de Kinocean y actualmente gerente general de la naviera SIM. Buenos días con todos. Durante la presentación de Gonzalo estuve haciendo algunas notas para profundizar en algunos temas. Escuché al comienzo del día de hoy alguna preocupación sobre la congestión o la escasez de nivel de agua en el canal de Panamá. Eso es algo que se ha regularizado ya desde el año pasado, pero el canal de Panamá siempre va a depender de la cantidad de lluvia que abastezca los dos lagos que abastecen el canal de Panamá. Por el momento el tema está bajo control, pero dependemos de un factor climático, ¿no?, de las lluvias, y eso genera cierta incertidumbre, ¿no? Añadimos otra incertidumbre sobre los puntos que comentaba Gonzalo. Las navieras tenemos alguna oportunidad en esos casos de descargar contenedores en la costa oeste de Panamá, digamos en Rodman, en Balboa, y llevar la carga por vía terrestre en camiones o en ferrocarril hasta la costa, digamos, del Océano Atlántico, en el este, en los puertos de Cristóbal, Manzanillo principalmente, ¿no? Se logró hacer durante estos problemas de falta de agua en el canal de Panamá, pero se imaginarán que eso significa un mayor costo para la línea naviera coordinar ese transporte terrestre, ¿no? Hay que montar toda una operación. Y últimamente también el ferrocarril en Panamá ha sido concesionado.
y hay ciertas demoras, ¿no? Y cierta preocupación por lo que pueda pasar en el futuro. Por otro lado, existe congestión, increíble que exista congestión en Rotterdam, un puerto tan avanzado. Durante muchos años ha sido el principal puerto de Europa. Y aparte de Rotterdam, en Latinoamérica tenemos muchos puertos congestionados. En México, Manzanillo, Lázaro Cárdenas; en Panamá, Manzanillo, MIT, en Panamá, en el Atlántico; Caucedo, Freeport, Kingston, Cartagena, todos los puertos están congestionados. Y esto genera una ralentización en la fluidez de reposicionamiento de equipos, ¿no? Por otro lado, Perú ha crecido el año pasado más o menos 24% en tonelaje movido en el puerto del Callao. Y este año, antes de venir a la reunión, conversábamos que ya hay un crecimiento de 31% de TEU movilizados de exportación. Es decir, las exportaciones de Perú por vía marítima siguen creciendo de forma sostenida, y eso genera cierta preocupación, porque a veces la capacidad de las líneas navieras, las nuevas rutas, las nuevas líneas navieras que ha tenido Perú en los últimos años no llegan a cubrir la alta demanda. Aunque parezca mentira, el principal producto de exportación de Perú son uvas. Hace unos años era imposible creer que el principal producto iba a ser una fruta fresca. Ese es el principal producto de Perú, y después viene harina y pescado, después vienen paltas y después vienen arándanos. Eso ha cambiado totalmente la configuración de los últimos años, ¿no? Antes hablábamos pues de harina y pescado, de minerales, de café también, obviamente importante, pero el crecimiento del sector agroexportador de frutos y vegetales frescos ha sido enorme, ¿no? Hace poco recibí la proyección de crecimiento de arándanos este año, es de 26%. Es enorme, ¿no? El año pasado, como comentaba Gonzalo, hubo problemas de escasez de espacios y contenedores en el norte, debido a que en el 2023 hubo niño costero, clima caliente, hubo poda tardía en los arándanos, y se conjuntó con una campaña de uvas que se adelantó, hubo una campaña de mango que se adelantó, hubo escasez de agua en el norte, y todo se juntó en muy pocas semanas, ¿no? Y cuando hay muchos contenedores refrigerados, también genera ciertos problemas para la carga seca, porque el negocio de alguna manera más rentable para una empresa naviera es llevar contenedores refrigerados que pagan 3, 4, 5 veces mayores fletes que los contenedores de carga seca, ¿no? Y eso de alguna manera podría afectar las campañas de café y cacao. Las campañas más críticas de Perú de carga fresca se presentan entre la semana 42 y la semana 6, que abarca varias semanas, coinciden con la campaña de café y cacao, ¿no? Así que es importante, como recomienda Gonzalo, tener una cercana comunicación con las líneas navieras, enviar sus programas con anticipación, preocuparse menos en el contenedor clase A, súper impecable, grado alimenticio, food grade, porque cada vez hay menos en el mundo. Hay muy poca rotación. Por otro lado, Perú es un principal importador de contenedores de 40 pies y es un exportador intensivo en 20 pies. Entonces las líneas navieras tienen un desbalance grande. Tenemos que traer muchas veces contenedores de 20 pies vacíos, lo cual es totalmente antieconómico para la línea naviera, ¿no? Entonces, ya el contenedor impecable, nuevo, recién fabricado o grado alimenticio, no los tenemos en la mayoría de los casos, ¿no? Por eso es que se hace el forrado de contenedores para granos de café y cacao. Algunos también preguntan sobre Chancay. ¿Qué pasa con Chancay? Chancay pensamos que es un proyecto que va a dar fruto en un mediano largo plazo. Actualmente las líneas que recargan en Chancay es POSCO, WOCL y desde el fin de junio CMA-CGM, pero principalmente orientado al mercado chino, ¿no? Sabemos las restricciones para arancelarias que pudieran tener barcos chinos en Estados Unidos, por lo tanto no tienen mayor presencia en Norteamérica y tampoco en Europa, porque muchos de estos servicios que van para Estados Unidos tienen conexiones para Europa. Así que poco a poco ese es un proyecto que se está desarrollando
con algunas frutas, sobre todo paltas, y con un poco de harina de pescado, ¿no? Los importadores no les conviene traer mucha carga por Chancay, porque la mayoría de los importadores tienen sus almacenes en Callao, en Lima, en Lurín, en Chilca, en Huachipa. Entonces, para un importador, hace unas semanas estuvimos en un evento de DP World, un importador de retail me comentaba que le generaba $400, $500 de extra costo, que les cargue un contenedor en Chancay para traerlo a sus almacenes en estas zonas colindantes de Lima, ¿no? Y para una línea naviera recalar en 2 puertos no es viable, ¿no? Descargar la importación en Callao para irte a Chancay no tiene mucho sentido, ¿no? Así que lo vemos como un proyecto de largo plazo. Pisco está creciendo, el terminal portuario de Paracas, en efecto, es una buena opción para la carga que viene desde Arequipa, Tacna, Ica, etcétera. Toda esa zona está creciendo. Callao ha tenido un crecimiento enorme el año pasado. DP World hizo una ampliación de 80% de su capacidad y a los 5 meses estaba lleno. Los volúmenes que han manejado los puertos de Callao el año pasado, entre contenedores de importación e exportación, transportos y contenedores vacíos que reposicionamos o evacuamos, esos volúmenes se esperaban en el 2027. Así que Callao ya se ha convertido hace mucho tiempo en un hub, en el principal hub de la costa oeste de Sudamérica, y ha habido congestión. Y no ha habido solamente congestión en el puerto, sino que también ha habido congestión en las vías de acceso. Un factor que muchos no conocen o no se comenta es la escasez de choferes. España está llevando una cantidad enorme de choferes, 2.000, 2.500 euros para el chofer, le dan colegio para los hijos, visa para la esposa y para los hijos, y mejoran totalmente su calidad de vida. Así que desfilan la cantidad de choferes todas las semanas que se van hacia Europa, se van hacia México, se van hacia Canadá, incluso algunos han ido hasta Estados Unidos, y eso genera un problema de falta de camiones. No decimos falta de camiones, pero es que simplemente no hay choferes. Entonces se están haciendo como entrenamientos y capacitación y captación de nuevos conductores. Eso ha generado bastante problema el año pasado, ¿no? Ha habido también congestión en el puerto de Callao porque bajó la productividad de los puertos. Eso ha ido mejorando gradualmente. Sin embargo, el puerto de Callao a nivel Latinoamérica es el segundo mejor en temas de productividad. Callao ya es un puerto sumamente importante en Latinoamérica, ¿no? El segundo en productividad y mayor cantidad de movimientos por grúas, por hora, ¿no? Por otro lado, hay como hay incertidumbre y algunos malos resultados de algunas líneas navieras, se están presentando cancelaciones de recaladas, o llamadas en inglés blank sailings, ¿no? Líneas navieras del Perú que llevan, por ejemplo, carga a Estados Unidos, 3 líneas navieras agrupadas en un servicio en Norteamérica, cada 5 semanas cancelan una recalada. Y son alternativas que van viendo las líneas navieras cuando ven que los fletes están a la baja, o cuando hay una sobrecapacidad de oferta de bodega, ¿no? o de contenedores. Sobre los temas de medio ambiente, así como Mediterranean Shipping invierte mucho en temas de metanol, también hay otro sistema de gas natural licuado, LNG. Están comenzando a venir naves con LNG también a Perú, que reducen definitivamente la huella de carbono, y todas las navieras a nivel mundial estamos obligados a invertir en construir nuevos barcos, en cambiar los motores, en cambiar el combustible que usamos para ser más amigables con el medio ambiente, que es un punto muy importante y es algo que se mira con la lupa, sobre todo en Europa, ¿no? En Estados Unidos, un poco menos en países asiáticos, pero la inversión que tenemos que hacer las líneas navieras en ese aspecto es muy fuerte. Bueno, gracias. Cualquier pregunta estamos para atenderlos. Gracias. Me queda claro una cosa, vamos a cambiar la categoría de mi bebé. Un poco para agregar a lo ya comentado, el año pasado
nosotros hemos portado 3.9 millones de sacos, de los cuales 3.7 fueron vía marítima. De esos 3.7 millones de sacos convertidos a contenedores son 11.104 contenedores. Y cada vez que ellos se han referido a Teus, hablamos de contenedores. A mí me quedó una preocupación en cuanto a la congestión que hablan de Callao, 3-4 días. Todavía no estamos en la plena de los productos, en algunos de los productos que manejamos nosotros. Y me preguntaba en el sentido, ¿qué se puede hacer para o agrandar Callao? No sé si ahí podemos adaptarlo en distribución de terreno, movemos a la base naval para otro lado, o tenemos de tener un calado más justo para que puedan encontrar opciones más grandes. Eso es uno. Y dos, se habló mucho de una carretera interoceánica para que puedan venir cargas desde Brasil. Eso estaría enfocado para embarcarse vía Pisco o hacia un nuevo puerto en el sur. A ver, yo voy primero. Hay proyectos de expansión de los puertos de Callao, APM Terminals y DP World tienen proyectos de seguir creciendo porque el crecimiento que ha habido es muy significativo. Gonzalo nos puede comentar un poco más sobre los proyectos de expansión de APM Terminals, él lo conoce mejor. Hay un inconveniente en Callao debido a que cuando las naves no llegan en su hora, digamos, porque todos tienen una ventana de atraque contratada, si llegan retrasadas, ya no tiene sitio, porque ya llegaste en la ventana de atraque de otra línea naviera y los puertos respetan esa ventana de atraque. ¿Qué pasa? Chile sufre bastante mal tiempo. Hay mucho oleaje y marejadas y a veces hay huelgas. Entonces llegan las naves muchas veces de sur a norte retrasadas y por eso se genera congestión. Hay algunas líneas navieras que hemos independizado algunos servicios para no sentirnos tan impactados con los problemas que hay en Chile. Pero también hay los problemas que les comentábamos en México, o en Panamá, o en Centroamérica, o en el Caribe, o en Europa, y muchas veces genera que las naves lleguen fuera de hora. Si la nave llega fuera de hora y el puerto está lleno, el puerto tiene que ser magia para ver de colocarte dentro de 2, 3, 4 días. Y las líneas navieras no pueden esperar 3, 4 días porque tienen una ventana para cruzar el canal de Panamá. Si no llegas a cruzar el canal de Panamá, nos pasó a nosotros el año pasado, llegamos un día tarde, nos dijeron, bueno, ahora hay una subasta, tienes que presentar tu propuesta para cruzar el canal de Panamá. Terminamos pagando $1 millón porque se hizo un efecto cascada en 3 naves, porque simplemente hubo un retraso de una nave que tuvo un pequeño desperfecto, se demoró en llegar y no conseguimos pasar. Ya anteriormente las propuestas eran a sobre cerrado y ahora las propuestas son en línea, todo el mundo puede ver. Así que viene un barco petrolero y dice yo pago $1 millón, ¿no? Yo pago $1,5 millones. Entonces nos impacta en ese sentido, ¿no? Pero sí hay planes de expansión en Callao. Chancay va a ayudar de alguna manera con algunos barcos de carga general, carga suelta, o autos. Va a ayudar a descongestionar APM Terminals y APM Terminals de esa forma va a tener mayor capacidad para atender contenedores, creo yo. Y sobre la Interoceánica Sur, definitivamente los principales puertos para atender esa carga podrían ser Matarani, Hilo y Paracas, ¿no? Pero Paracas actualmente tiene servicios sobre todo para Europa y para Norteamérica, ¿no? Entonces la carga que se va hacia seguramente tuviera que venir a Callao, ¿no? No creo a Chancay, sería una distancia muy larga. Gracias, Miki. Solamente para agregar con el tema de la congestión en Callao, efectivamente, Tony, la congestión en Callao es el principal problema que tenemos hoy en día, porque la realidad es que los dos concesionarios han invertido de manera adecuada y de acuerdo a su contrato de concesión, y hoy día tenemos en el Callao algo muy curioso, ¿no? Uno está dentro del puerto y siente que está en el primer mundo, todo funciona planificadamente, de manera ordenada, hay una planificación de las inversiones.
Entonces te sientes que estás en un puerto del primer mundo, pero pasas la puerta y sales a la calle y de pronto estás en Calcuta nuevamente. Y es una realidad con la cual hay que lidiar. Hoy en día los pobres camioneros que llevan los contenedores y la carga general al puerto tienen 8 o 10 horas de espera. Hasta ha llegado a picos de 11, 12 horas el camión esperando en una cola en una avenida que fue diseñada hace 70, 80 años, que el Estado no ha invertido absolutamente un real en mejorar o en prevenir el tema de los accesos, ¿no? Porque para decir las cosas claramente, los contratos de concesión no obligaban a los concesionarios a realizar obras o crear patios de antepuerto para manejar este volumen de carga, jamás. O sea, no es culpa de los concesionarios, como a veces se dice malamente en la prensa, ¿no? El tema es desde la parte del Estado, ¿no? A través de diversos estamentos, gobierno regional, gobierno provincial y el Estado a través de Provías y del MTC. Entonces, el problema está ahí, porque los contenedores llegan a la puerta del puerto pero no pueden entrar pues, en la cantidad que tienen que ser atendidos, ¿no? La congestión del muelle va a mejorar, porque APM ha terminado la inversión de unos silos mecanizados y automatizados que van a cuatriplicar la velocidad de carga de los buques de granos, que es lo que ocasiona la congestión en las puertas de la carga general. Es un barco que antes descargaba en 5 o 6 días, ahora va a descargar en un día o en 36 horas. Eso va a aliviar y se espera que para fines de este mismo año ya no haya congestión de barcos, ¿no? Los barcos ya no deberían hacer cola para poder atracar porque van a ser atendidos rápidamente. Y el problema va a seguir en las puertas por esta falta de infraestructura en la calle. Entonces APM ha presentado un plan para construir en un terreno que es del Estado, que es de la Marina de Guerra, un antepuerto y acomodar ahí a los camiones de manera ordenada, ¿no? En este momento ha salido un decreto supremo de urgencia del gobierno declarando de necesidad pública hacer esta inversión y esperemos que se concrete, porque a veces las leyes no causan tampoco ningún efecto real, pero esperemos que se pueda hacer este antepuerto en lo que queda del año y podamos aliviar finalmente la cola de camiones que es monstruosa, ¿no? Ahora, no es una cosa que ha pasado en el Perú por primera vez en el mundo, ¿no? Yo recuerdo Santos en Brasil y muchos puertos grandes de Sudamérica han tenido este tema y en el mundo también de cola por la falta de una previsión adecuada, un diseño adecuado de la concesión portuaria, ¿no? Y eso es lo que estamos enfrentando hoy en día y nos reunimos periódicamente con todas las autoridades y los presidentes de los gremios para tratar de paliar la situación en tanto que estas inversiones no se produzcan, ¿no? Finalmente, respecto a la carga que viene de Brasil, mucho se habla, pero en verdad hay que esperar a que las cosas se concreten, ¿no? En el caso del tren bioceánico, por ejemplo, también que se habló tanto con Brasil, entiendo que el gobierno brasileño puso reparos, ¿no? Por temas ambientalistas y ecológicos, al igual que en el Perú, que en Brasil también, una vez que hagas una línea de tren o hagas una carretera, al día siguiente empiezan las poblaciones a tomar y a destruir la zona, digamos, de reservas naturales porque estaba planeado pasar. Entonces, Brasil tiene muchos reparos sobre el trazo original que se hizo con los chinos, sobre este tren o carretera, en todo caso, y en todo caso se está todavía analizando, ¿no? No hay nada concreto, lo único que tenemos es la vía Los Libertadores que ya se hizo y como dice Miki, el puerto natural para ella sería Pico. Básicamente eso. Gracias. Ambos dijeron mantener un contacto directo con las navieras. Aquí sí yo tengo una queja de parte del gremio, que cuando llama a veces lo contesta una máquina. Pues, si exportación es más que 1, importación es más que 2, gracias a México más que 3. Entonces, lo que se quejan es que el trato personal que existía hace 10, 15 años o 20 años atrás ya no existe. Entonces, ¿cómo mantener el contacto directo si nos contesta una máquina? Bueno, no todas las líneas navieras tenemos ese tipo de atención. Hay algunas líneas navieras que nos gusta el contacto directo con los exportadores, ¿no? Y creemos que esa es la mejor forma de servicio y nosotros entender las necesidades y sus campañas y sus proyecciones. Bueno, si alguna línea naviera no los atiende cuando lo llaman, buscan trabajar con las otras navieras, que todavía hay varias que sí, creo yo, atienden de forma personalizada. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, en el caso mío, yo trabajo en una compañía naviera donde está prohibida las máquinas, prácticamente, y el dueño de la compañía naviera nos inspira siempre a tener el trato personal, el trato humano,
También es así que no nos permiten tener home office como el resto de nuestros competidores, porque él piensa que la filosofía de la compañía es estar a la orden de los clientes, ¿no? Básicamente eso. ¿Alguna pregunta? ¿Asistente? Sí, gracias. Con respecto a la congestión que hablan en el puerto, sí es cierto, una parte se paga los camiones, pero otra parte que ha pasado hace 2 o 3 meses, se prolongó como 4, era con respecto a que no había espacio en la que ¿no? Entonces el puerto ya no se puede agrandar más. Y esto ocasionado por qué? Indicaron que había una sobreimportación por lo que se de China, y debido al incremento de nuestras exportaciones, hoy, ¿no es cierto?, hace muchas más extensiones, lo que eso genera que no haya espacio, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué genera? Que una importación puede demorar una descarga de 2 días, ¿no es cierto? Y mientras que lo ponen al almacén y pasa una inspección, ha pasado que ha demorado como 10 días o 15 días, y eso hay un sobrecosto en el cual en el tema del alquiler de contenedor, ¿no? Desde muras, de drivers. Entonces, eso ocasiona sobrecostos tanto en el tema del exportador y también que a veces se pierde el tema del exportador, donde la naviera tiene su posición que ellos no son responsables de eso por una pérdida así y por la porque no hay espacio en la operación. Tengo entendido que hasta hace 15 días o un mes habían planteado una mesa de trabajo con respecto a eso. Quisiera saber cómo se están programando ustedes o cómo están planificando lo que se venga a futuro de las campañas, ¿no? Porque el problema ahorita ha bajado, todo está manejado, ¿no? Pero los problemas van a haber agosto, septiembre, octubre, donde comienzan las campañas de los diferentes tipos de productos, ¿no? Es por un lado, y por otro, disculpen, ya sé que es una pregunta que no se debería, pero ¿saben ustedes que el año pasado había un problema de las cerezas con MERS? ¿No es cierto? Y la posición del MERS ante los jugadores ante ellos es solamente pagar lo que dice el DE. Hice un comentario con respecto a eso. O si es posible que las navieras, en caso de estos hechos, se pueda cobrar un adicional en caso de estas medidas que han tenido los empresarios chilenos, ¿no? Y que ojalá nunca nos pase a nosotros. Efectivamente, hace 3 meses ya se produjo un colapso, principalmente en DP World. APM no, APM tuvo ratios de utilización altísimos, pero no llegó a colapsar. Pero debido a que las líneas que trabajan en DP World aumentaron su transbordo de una manera brutal, sumado a la carga de importación, sumado al tema de que el Perú empezó a comprar más que nunca, porque los commodities bajaron a nivel internacional y hubo mucha más carga. Hoy día en mi línea naviera tenemos 66% de crecimiento de contenedores del Asia al Perú en lo que va del año, 66% comparado con el periodo del año pasado. O sea, todos estamos más o menos igual, hay un boom de carga de importación y se saturaron los terminales de una manera, como bien dice el señor, de una manera imprevisible, ¿no? Adicionalmente a eso hay un factor específico, que era que el terminal de Chancay atrajo al personal experto de DP World ofreciendo mejores salarios y hubo un poco de abandono, digamos, de esta gente en el peor momento del año para atender la demanda, y por eso los de DP World tuvieron el problema tan grande que tuvieron. Hubieron videos dramáticos de gente que echaba los contenedores en la calle porque no habían de dejarlos, y se produjeron una serie de sobrecostos, como bien menciona, para los usuarios de los servicios que realmente eran injustos, ¿no? En el caso de las líneas navieras, como se me pedía a mí que yo, digamos, de la cara por las compañías navieras, por todas, yo me preocupaba de llamar a todas y realmente solucionamos como tenía que ser caso a caso, ¿no? No hemos tenido grandes problemas. Donde había que ceder, era ilógico cobrarle sobre estadía de un contenedor a un cliente que no podía devolver el contenedor por 4 o 5 días, que tenía que tener encima su camión, y eso fue realmente un abuso cobrarle una sobreestadía, ¿no? Pero los puertos, que son mucho más inflexibles, los concesionarios sí, como dice el señor, efectivamente cobraron por el uso de área o por los derechos de embarque de los días en que los contenedores se quedaron un poco atracados. Entonces, ese fue un tema puntual, y esperamos que con esta inversión que les he mencionado de APM, que va a facilitar mucho
la fluidez de camiones de entrada y salida, más la inversión en sus gates también, va a haber menos camiones en la puerta del puerto y va a haber menos congestión. Y también, digamos que yo estoy seguro que DP World ha tomado nota de que debe controlar mejor los volúmenes de sus clientes, navieros, y en el caso de que quieran, digamos, colapsar el puerto con una demanda imprevista de contenedores, tendrán que tomar las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir lo que pasó, ¿no? Porque nos tomó por sorpresa a todos y sobre todo los concesionarios somos los que brindan el servicio, ¿no? Correcto, ¿no? Y el segundo punto de la pregunta del señor, sí, el tema de las cerezas en Chile, ese barco pues ha sido un caso es paradigmático, ¿no? Porque era un barco que tenía solamente cerezas a bordo, de los famosos llamados Cherry Express, porque por la temporada de la cereza los chilenos durante 5 o 6 semanas sacan una cantidad enorme de cerezas al Asia, carga que vale muchísimo y el barco completo es de cerezas, ¿no? Uno de esos barcos, el Mersal Toro, tuvo un problema en medio de la travesía, se malogró el motor y llegó con 21 días de atraso y la cereza llegó totalmente malograda. Eso para poner un poquito en antecedentes para que no nos estemos al tanto. Y ahora están pagando efectivamente los reclamos. Entiendo que esa naviera tiene un producto que se llama el Value Protect, que los clientes que lo tomaron en su momento están siendo indemnizados de una manera mucho más sustanciosa y ágil. Es más, el incidente ha sido hace 6 meses y ya se está pagando a los que tenían esa cobertura especial. Para los que no tenían una cobertura especial, podríamos hacer un comentario general, ¿no? El conocimiento de embarque es un contrato por adhesión que desde los tiempos en que empezó el comercio mundial protege al naviero porque se consideraba que el transporte marítimo es una aventura de mar, ¿no? Siempre es un sea adventure, como dice la legislación inglesa. Entonces el naviero tiene que estar protegido de que las pérdidas que se ocasionen por una aventura o una tragedia como esta en el mar puedan hacerlo quebrar porque no tiene que pagar una cantidad de reclamos enormes. Entonces por eso se dan unas cláusulas de limitación de responsabilidad y hay una cláusula en el Convención de Embarque que limita la responsabilidad a un valor, ¿no? Es así como funciona. Obviamente eso no obsta de que el cliente pueda después demandar en la vía judicial, como va a suceder seguramente en Chile, para que la naviera responda por más o menos y eso lo tendrá que determinar un juez. Pero el principio de la limitación de responsabilidad es un principio universal que ha protegido el transporte marítimo desde los tiempos en que este empezó. Hoy en día, con todos los avances que vemos, con la tecnología, los radares, la previsión del tiempo y la tecnología a bordo misma de los barcos, se hace mucho menos creíble, mucho menos digerible que el naviero tenga que ser protegido, ¿no? Pero el mar, eso es un tema de percepción, porque el mar siempre puede ofrecer este tipo de problemas, este tipo de aventuras, ¿no? En el caso del Mersal Toro, tendrá que ver un juez finalmente si lo que dice la naviera configura de acuerdo a la legislación chilena, digamos, un daño que tenga que ser resarcido, o si el juez también puede adaptar los criterios de protección o de limitación de responsabilidad que el sistema universal legal naviero consagra, ¿no? Sobre el punto 1, se juntaron muchos factores. Hubo, aparte de los puntos que mencionó Gonzalo, un gran volumen de harina y pescado que no se había visto en muchos años. Así que eso agravó el tema, ¿no? Entre las importaciones que crecieron, entre las frutas que crecieron mucho, entre la cantidad de transbordos que de pronto comenzó a tener Callao, sobre todo DP World, se colapsó el sistema, ¿no? Y había tanto colapso que las líneas navieras no podían a veces evacuar los contenedores que usualmente evacuábamos y reposicionamos muchas veces equipos en China, sobre todo, ¿no? Lo que han hecho algunas empresas es, fuera del puerto, ampliar las instalaciones de los depósitos de contenedores vacíos. Han habido varios que han invertido en nuevos espacios para tener mayor cantidad de contenedores. Y al menos DP World yo sé que comenzó a limitar a las líneas navieras que comenzaron a mandar muchos contenedores de transbordo, comenzó a limitar la cantidad de contenedores que podían descargar y comenzó a limitar la cantidad de días que se podían quedar esos contenedores, ¿no? Porque a veces se podían quedar 3 o 4 semanas y seguían viniendo más contenedores y generaba un verdadero colapso y estrés. Sobre el tema
tema de las cerezas, como punto adicional, aparte de los seguros que existen actualmente de transporte marítimo, también hay algunas cláusulas o seguros actualmente que se manejan incluso en forma adicional o separada de demora en tiempo de arribo. Entonces, si tú te demoras 8, 10, 12, 15 días, el seguro te cubre, ¿no? Claro que es un costo, ¿no? Hay que pagar un extra por estar coberturado de esa forma, ¿no? Y muchas veces uno no quiere pagar un seguro adicional cuando cree que no ha pasado nada durante 10 años, ¿no? Y a veces se presentan este tipo de problemas por temas de clima, por temas de mar, que es una aventura, o por se malogró simplemente el motor de la nave. Ok, muy bien. Solo nos queda agradecer a Gonzalo, a Miki por su presencia acá.